clase se me desconectó 2 veces. Ahí está, creo que ya está grabando. Bien, entonces comenzaremos. Hemos estado hablando de lo que es lo que eran los arreglos, hemos hecho algunos ejercicios, algunas pruebas. ¿Qué más? Hemos visto acá en el ejercicio que estábamos haciendo de curso, cómo se maneja el tema de un arreglo, cómo es que yo puedo inscribir o puedo guardar valores en un arreglo, en este caso un arreglo de alumnos. Hemos visto también cómo podemos recorrer bueno, eso creo que lo vi en la clase extra. Entonces, ¿qué podemos decir de los arreglos? Que son colecciones, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros guardar muchos datos ahí adentro. Pero ¿qué era lo que les decía en la anterior clase? Yo, para saber si un ejercicio se resuelve o no con arreglos, tengo que conocer cuántos elementos voy a guardar ahí, ¿no? Por decir, en el caso de que era un curso, yo les explicaba que era como los cursos que daban en los laboratorios, ¿no? En los laboratorios de la facultad. ¿Cómo funcionaban esos cursos? Se abría un curso de un determinado tema, impartido por algún profesor, ¿no? Algún docente, y obviamente iba a haber un cierto cupo, ¿no? No iba a ser de cupo ilimitado. Eso de ahí ya es una pista clara de que nosotros tenemos que usar arreglos. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con algún tipo de enunciado o algún ejercicio en el que no sepamos la cantidad de datos que voy a necesitar? Por ejemplo, no sé si me dicen que se trabaja en un hospital y que se está atendiendo de forma gratuita a pacientes con, no sé, problemas renales. Entonces tú no sabes con exactitud cuántos van a venir. Sabes que los vas a atender, pero no sabes cuántos. Entonces, para ese tipo de casos en los que yo no sé con exactitud cuántos elementos voy a necesitar, es donde entra ArrayList. Entonces este de acá lo voy a llamar comparación, simplemente para que veamos qué posibles diferencias y qué ventajas y desventajas existe en el tema de usar arreglos y usar ArrayList. Por ejemplo, les decía de que, por ejemplo, acá void crear, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Esta clase la voy a poner acá como comentario. Uy. Nos va a servir de comparación entre un arreglo y un ArrayList. ¿Listo? Entonces, la técnica de crear. ¿Cómo es que nosotros podemos crear un arreglo? Primero, recuerden, yo tengo que anotar el tipo de dato. En este caso, digamos, int, ¿no? Si yo quiero que esto se vuelva una colección, es decir, un arreglo, le tengo que poner los dos corchetes. Entonces acá le pongo arreglo como nombre de mi variable. A esto yo le puedo decir que se cree como una nueva colección para guardar enteros, por decir 5 enteros. Entonces con eso, al hacer yo esa instrucción, lo que estaría generando es un almacén llamado arreglo, en el que voy a poder guardar 5 datos enteros. Así es como se le diría, ¿no? Una colección. ¿Cómo sería este proceso de creación con ArrayList? Para hacer un ArrayList, lo que yo necesito es primero decirle, bien, ArrayList te voy a empezar a utilizar. Le pongo, en esta ocasión ya no son los corchetes, es el diamante, ¿no? El mayor menor. Y acá en medio, yo le tengo que colocar el tipo de dato que quiero guardar, ¿no? En este caso, como es int, bueno, pues que sea un arreglo de int. Digo, un ArrayList de int, ¿no? Le voy a llamar list. Y su sintaxis es bastante similar, ¿no? En este caso, como estaba hablando de un arreglo, yo le tenía que decir que sea una nueva colección, es decir, una colección vacía, 0 kilómetros. En este caso, como estoy hablando de una lista, ¿no? Una array list, lo que tendría que decirle es que sea una nueva lista, ¿no? Un new array list. Y ahora,
y ahora pongo paréntesis. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender por tema de tal vez como estándares, como buenas prácticas, es de que los tipos de datos primitivos siempre van a empezar con una minúscula, ¿no? Los nombres de las variables también son en minúscula, ¿no? Arreglo, lista. Cuando es en mayúscula, ¿no? Acá clarísimo, ¿no? Cuando es en mayúscula, estamos hablando de una clase. Allá, entonces ArrayList, como está escrito con una mayúscula al comenzar, esto por si acaso viene desde Java, ArrayList es una clase, ¿no? Es una clase. Por lo tanto, acá lo que yo estaría haciendo es llamar al constructor de la clase llamada ArrayList. Entonces, si intento hacer esto, compilar, recuerden, el compilar es que me lo revise si está bien escrito o no. Lo primero que me va a decir es, oye, tú me estás diciendo que busque la clase ArrayList. Ok, entonces yo me fijo acá entre mis clases. Tengo una clase calculadora, multiplicador, el del ciclo musical. Bueno, este no sé por qué está acá. Curso, arreglo, sumador, alumno, prueba. Entonces Java te va a reñir y te va a decir, en tu espacio de trabajo no encuentro ninguna clase ArrayList. ¿Cómo la voy a utilizar? Pues sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle aquí a mi código de dónde va a conseguir esa clase. Eso se hace con un import. Java util.ArrayList. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Tal vez sea un poco pesado, pero es lo que hay, ¿no? Hay que saber, es como darle la dirección exacta de donde se encuentra esta clase. Se encuentra en la carpeta Java, en la carpeta útil, y ahí vas a poder encontrar la clase ArrayList. Entonces ahora si intento compilar, me va a botar un error. Y bueno, aquí si se fijan, el error ya no es ArrayList. El error es acá. Y lo que dice es tipo inesperado, ¿no? O sea, no se estaba esperando esta clase de tipo. Lo que requiere es una referencia, pero lo que ha encontrado es un int. Allá. Entonces, aquí entra un concepto muy importante. Este llamado referencia. Referencia es básicamente otra forma de denotar a los objetos. Entonces, cuando aquí me dice, yo necesito una referencia, es decir, yo necesito que me digas acá un tipo de dato objeto. Ah, ya, entonces int, recuerden lo que les decía, empieza con minúscula. Entonces, es un tipo de dato primitivo. Por lo tanto, no entra en la categoría de referencia, no entra en la categoría de tipo objeto. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar hacer? Utilizar la clase envolvente, integer. Estas clases envolventes son representaciones de los tipos de datos primitivos. Ahorita lo vamos a anotar, simplemente quiero que lo vean para que noten que compile. Le pongo acá y compila, sin problemas. Entonces acá estamos avanzando. Lo que... Ya, claro, una pregunta dice. ¿Qué pregunta tienes, Franz? Este, digamos, para el arreglo que usted ha hecho de int, arreglo igual new int, y adentro de los corchetes, de los costos has puesto 5, Ujú. eso sería para un arreglo con capacidad de 5, ¿verdad? Sí, Pero exacto. cómo sería para un arreglo con n cantidades? Depende, ¿no? Si tú no conoces la cantidad, pero sabes de que la vas a necesitar, puedes recibirla como parámetro, ¿no? Por decir acá, int cantidad, ¿no? Entonces, acá como es un parámetro, el usuario te va a decir cuántos elementos quiere tener en el arreglo. ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? Ese valor representa la cantidad de elementos que el usuario quiere. Y lo único que tendrías que decir acá es que vas a usar ese valor, ¿no? ¿Me entiendes, Franz? Sí, gracias. Está bien. ¿Listo? Entonces, para dejarlo como estaba, el- esta sería la forma en la que nosotros creamos un arreglo, ¿no? Como decía, le decía a su compañero Franz,
Este valor 5 de acá es un valor estático, ¿no? Pero no interesa yo lo haya escrito. Interesa del tipo que es un tipo numérico. Por lo tanto, yo ahí en vez del 5 puedo poner una variable entera, que puede tener cualquier valor, puedo utilizar un parámetro, puedo, yo qué sé, puedo generar un nuevo valor en base a una multiplicación, ¿no? Puedo ponerle acá, yo qué sé, 5 por 2 dividido entre 3 más 15, ¿no? Entonces acá, si se fijan, esto de acá es una operación matemática, pero el resultado que me va a dar es un número entero. Entonces, si yo trato de compilar, me sigue funcionando, porque a lo que le importa a Java, en realidad, es de que acá entre un número, cualquier número, esté en una variable, esté como valor estático, esté de acuerdo a una operación, no importa. A Java lo que le importa es de que sea un número mayor o igual a cero, ¿no? Si le pongo -1, capaz me riñe. A ver, vamos a probar. Ah, bueno, no me riñe, pero esto me va a dar un error después, ¿ya? Esto me va a dar un error después. Les doy como sugerencia de que siempre controlen de que el arreglo se cree con un número mayor o igual a cero, ¿correcto? Entonces acá lo voy a dejar con 5. Ahora, ¿qué sucede con ArrayList? Con ArrayList ya han visto de que de entrada hemos tenido problemas. ¿Por qué? He necesitado importar, ¿no? He necesitado importar la librería, ¿no? La clase. 2. Tengo que llamar al constructor, ¿no? Tengo que llamar al constructor. Recuerden que al poner esto de los paréntesis, es una llamada al constructor. Ya no lo puedo crear de forma directa, ¿no? Como acá. 3. Necesito clases, no, ¿cómo es esto? Necesito referencias como tipo de dato. Tipo de dato. Es decir, un tipo objeto. Eso. De entrada ya tenemos esas restricciones. Yo no puedo utilizar ArrayList cuando me dé la gana. Necesito primero hacer el import. No puedo ponerle el tipo de dato que quiera a menos que sea un tipo objeto, ¿no? Importante. Para crearlo, esto puede considerarse ventaja y desventaja. Yo necesito llamar al constructor. Acá, con el arreglo, yo pues no necesitaba de nada extra, ¿no? No necesitaba importar nada. Podía crearlo donde quisiera y como quisiera. Podía ponerle el tipo de dato que se me venga en gana, ¿no? No había restricción. ¿Cuál sería la restricción? De que sí o sí necesito conocer el tamaño. Si no conozco el tamaño, no puedo crearlo. Y si no lo creo, pues no puedo utilizarlo, ¿no? Peor todavía. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a hacer acá un system out, printline, y le voy a poner tamaño del arreglo, 2 puntos, más arreglo.length. Ya ustedes saben de que este punto length me va a permitir a mí saber cuántos elementos como máximo puedo almacenar en mi arreglo. Ahora aquí le pongo system out, printline, tamaño del array list, 2 puntos, más lista punto. Y entonces acá nosotros sabemos de que el punto length, así sin más, ¿no? Como ven, no he puesto nada más, es solo punto length. Es una característica, es un atributo que tienen todos los arreglos. Por lo tanto, yo al decir esto, punto length, puedo saber con certeza cuántos elementos como máximo puedo guardar. ¿Qué sucede con ArrayList? Recuerden, empieza con mayúscula. Entonces es una clase, ¿no? Es una clase. Está por ahí guardada en algún lugar, pero es una clase. Entonces, ¿qué cosas nosotros sabemos que tienen las clases?
Las clases tienen atributos y métodos. Por lo tanto, cuando hablábamos de arreglos, cuando yo quería hacer alguna operación, la podía hacer de forma directa, ¿no? Usaba los corchetes, ponía una posición y guardaba un valor. Listo. En ArrayList ya no es tan fácil. ¿Qué voy a necesitar? Toda operación que quiera hacer requiere del uso de métodos. Hay métodos ya creados en esa clase que me van a permitir a mí realizar distintas operaciones. Uno de ellos es el método llamado size, ¿no? Para los que ya entiendan un poquito del inglés, esto tampoco es muy difícil. Size es como decir el tamaño. Entonces, a esta lista, a este array list, yo le quiero preguntar su tamaño, es decir, cuántos elementos tiene. Compilamos. Como ven, me compila. ¿Dónde está? Voy a ejecutar. Lo voy a crear. Y entonces acá, como ven, un poquito a ver que acomode esto. Como ven, me dice el tamaño del arreglo es 5, ¿no? Recuerden, el arreglo me va a responder la máxima cantidad que puedo almacenar, ¿no? Que puedo almacenar. ¿Qué pasa con ArrayList? ArrayList me dice tiene tamaño 0. Entonces ArrayList se crea por defecto sin ningún elemento, vacío, no conocen nada. Es como si en este momento fuera aire nomás, ¿no? No hay nada. Veamos bueno, aquí entra de otra clase. Veamos la siguiente operación. Ya hemos visto cómo se crea. ¿Qué pasa si yo quiero asignar, ¿no? O guardar valores, como quieran llamar. Esto de acá me lo voy a copiar. Esto de acá mejor. Así, pop. Pop, ya. Entonces, sabemos que con estas instrucciones yo ya puedo crear mis arreglos, mi arreglo y mi array list. Entonces, como ya están creados, ya están en condiciones para que yo pueda utilizarlos, es decir, para que pueda guardar valores. Acá, por ejemplo, yo digo, arreglo, en la posición 0, voy a guardar el 100 y listo. Esa es la forma en la que asignábamos, ¿no? Necesito llamar a mi variable, es decir, en este caso, a la variable llamada arreglo, que es una contenedora de varios números enteros. Lo que yo le estoy diciendo acá es, bien, en la posición 0, quiero que me guardes el valor 100. Listo. Y el arreglo va a saber exactamente qué hacer. ¿Qué pasa en este caso con ArrayList? Con ArrayList, como ya les estaba mencionando antes, si yo quiero realizar alguna operación, la tengo que hacer a través de métodos. ¿Cómo es que va a funcionar en este caso para que yo añada un valor? Lo que tendría que hacer es lista, punto, ¿no? Recuerden que el operador punto me permite a mí acceder a métodos de una clase. Entonces, le digo, a esta mi variable lista, que es una instancia de la clase ArrayList, quiero acceder a un método llamado add. Entonces, ¿cómo funciona este método add? Este método add, bueno, es añadir, ¿no? Es agregar. Lo que yo le tengo que mandar entre los paréntesis como parámetro, como información adicional, es el valor que quiero almacenar. En este caso, el 100. Compilamos. Voy a poner acá, a ver, voy a poner acá una variable cualquiera, int b igual 5, simplemente para que veamos en el debugger. Le voy a poner acá un punto. Y lo que quiero hacer, ¿dónde está? Acá. ¿Dónde está? Crear. Ah, no, esto no. Asignar. Entonces ahí está, se ha detenido. Esta última línea no la tengan en cuenta, simplemente era para que podamos ver cómo ha quedado el proceso. Esta línea y esta línea ya sabemos de que nos van a permitir a nosotros crear un arreglo y crear un array list respectivamente. Pero fijémonos en el arreglo.
Por la línea que está por la instrucción que está en la línea 21, yo he dicho que en la posición 0 se guarde el 100, ¿no? Correcto. Y en ArrayList, por el método add, he añadido un nuevo elemento, ¿no? Si se fijan acá, dice size1. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ya no está vacío, que tiene al menos un dato. Si yo quiero fijarme qué datos tiene, acá como ven, me sale una flechita. Cuando sale esta flechita significa que es un objeto. ¿Qué es un objeto? En el caso de los arreglos, me sale directo el valor 100. Eso significa que es un tipo de dato primitivo. Si yo inspecciono este valor, me dice que es un objeto integer, acá arriba lo menciona, integer, y que tiene el valor 100. Correcto. Hemos hecho funcionar de la misma manera. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene todo esto? Que yo en el arreglo puedo inspeccionar, puedo acceder, puedo agregar, puedo eliminar en cualquier posición que esté dentro de este rango, ¿no? Es decir, del 0 al 4. Por ejemplo, arreglo en la 4, quiero guardar el 400. Pero en ArrayList no funciona así. En ArrayList, a medida de que yo añada datos, el tamaño va a ir creciendo. Es decir, si yo ahora pongo lista.add 400, en este caso el 400 va a ocupar la posición 4 y en este caso va a ocupar la posición 2. Vamos a ver. Ejecuto, asignar. Entonces acá mi arreglo, como ven, en la posición 0 está el 100, que es lo que he dicho. En la posición 4 está el 400, correcto. Pero en medio tengo 3 posiciones que están vacías, que no hacen nada, ¿no? Están ahí de adorno. ¿Qué pasa con ArrayList? En ArrayList me dice, tienes 2 elementos, ¿no? Dos datos. ¿Cuáles son esos 2 datos? Como ven, están agrupados uno al lado del otro, ¿no? Seguiditos. No se está desperdiciando nada. Uno me dice que es el 100 y el siguiente me dice que es el 400. Correcto. Como ven, en este caso, ventajas y desventajas que podemos encontrar. A un arreglo le puedo poner en donde se me dé la gana, ¿no? Siempre y cuando cumpla la condición del tamaño. Le puedo poner donde yo quiera. Al principio, al final, en la mitad, en el 1/3, 1/4, donde yo quiera. En ArrayList va a ser conforme vayan llegando, ¿no? Como cuando hacemos una fila, ¿no? Cuando hacemos una fila, pues si yo acabo de llegar, me toca ir al final. Entonces, ¿qué pasa con ArrayList? Ah, está llegando el número 100. Bueno, pues la fila está vacía, vas a ser el primero. Está llegando el 400, correcto, ¿ok? La fila tiene un elemento, tienes que ponerte detrás de él. Así es como funciona el tema de asignar, guardar valores, añadir valores en ArrayList. ¿Listo? Esta línea ya la voy a quitar porque no nos sirve. Luego, otra cosa interesante que podemos hacer. Public, void, eliminar. Estamos haciendo acá una pequeña comparación. ¿Listo? Para que cuando hagamos el ejercicio sepamos por dónde empezar. El eliminar. En el arreglo y en el ArrayList, aquí es donde ya empieza a haber una gran diferencia. Les decía que cuando creamos un arreglo, se ponen valores por defecto, ¿no? En el caso de un arreglo de enteros, si es que han llegado a notar, las posiciones vacías, por así decirlo, sin elementos, tenían un 0, ¿no? Un 0 por defecto. En cambio, ArrayList no tenía posiciones vacías, ¿no? No tenía posiciones vacías. ¿Por qué? Porque a medida que llegaba un elemento lo guardaba. A medida que llegaba un elemento lo guardaba, en el primer espacio vacío. Entonces acá, si es que yo quisiera, digamos, eliminar un valor, por ejemplo,
Acá tendría que decir arreglo. En la posición 1 voy a guardar el 100. Si es que yo quisiera después de, digamos, hecho acá varias instrucciones, ¿no? Y yo quiero eliminar ese valor, no lo puedo eliminar como tal, pero sí lo puedo dejar en su estado original, que es ponerle un 0, ¿no? Eso es lo máximo que podemos hacer nosotros en un arreglo para eliminar un valor. ¿Qué sucede en ArrayList? En ArrayList, ahí no está acá lista, lista.add 100. Entonces, con esa instrucción yo ya sé de que el 100 se ha agregado. El 100 ahora es parte de mi lista. Yo estoy resolviendo un ejercicio, he hecho varias instrucciones, he hecho varios métodos, varios procesos, como quieran llamarlo. Y lo siguiente que tendría que hacer es, por decir, ese 100 ya no me sirve. No me sirve. ¿Qué es lo que tengo? Lista.remove. Como ya les mencionaba, ArrayList es una clase y tiene sus propios métodos para realizar muchas de las tareas que nosotros necesitamos. Una de ellas, eliminar. Entonces, ¿cómo funciona este eliminar? A ver, les voy a mostrar qué es lo que dice. Le pongo control espacio y acá, como ven, me salen dos métodos. Un remove que tiene un object y un remove que tiene un int. Entonces, ¿cómo funciona cada uno? Este remove funciona con una posición. A ver, les voy a mostrar para que con dos datos, add 400. En este caso, si yo quiero eliminar el 100, por ejemplo, tendría que decir, en el caso de los arreglos, de los ArrayList, también funciona como los arreglos. Este de acá sería posición 0. Este de acá sería posición 1. Si yo quiero eliminar el 100, sé que este es el primer elemento. Sé que es la posición 0. Por lo tanto, puedo decir remove 0. Listo. Y con eso ya debería eliminar el 100. ¿Qué pasa con el otro? Lista.remove. Y acá, para el otro caso, yo tengo que asegurarme de que sea un objeto. En este caso quizás no ha sido lo más conveniente manejar el integer, pero como lo que yo quiero es eliminar el integer que vale 400, podría ponerle acá new integer 400. A ver, voy a ver si me compila. Sí me compila. Entonces, en este caso, elimina, acá lo voy a poner, elimina el elemento de la posición 0, es decir, el 100. Y acá elimina el elemento cuyo valor es 400, ¿no? Entonces, las diferencias que hay entre los dos removes, los dos eliminar, uno se va a fijar netamente en la posición y el otro se va a fijar, como ya es un objeto, se va a fijar en el valor, ¿no? Por eso valor. Vamos a revisar. Bueno, acá le voy a poner una instrucción más para poner un debugger, int b igual 5. No le hagan mucho caso a esa instrucción, simplemente es para poner un breakpoint y que nos vaya parando. Entonces, ¿dónde está? Listo. Eliminar. Entonces, en este caso, si me fijo acá mi lista, mi array list, tengo dos elementos. El 100, que como les dije es el de la posición 0, y el 400, que es el de la posición 1. Lo cierro, lo cierro. Ahora yo le digo, quiero eliminar el elemento de la posición 0, es decir, el 100. Paso a la siguiente instrucción. Aquí ya lo debería haber eliminado. Me fijo y acá, si notan, dice tu array list ahora solo tiene un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Si se fijan, también lo ha recorrido. A ver, acá, 400. El 400 antes estaba en la posición 1.
Pero como yo lo he eliminado el elemento anterior, pues ha tenido que recorrerlo. ArrayList ya nos ayuda un poquito en eso. Si yo elimino un dato, pues todo lo demás se ajusta, ¿no? Automáticamente. ¿Qué va a pasar acá? Yo ahora le estoy diciendo, bien, pues este que es el valor 400, yo ya no lo quiero en mi lista. Quiero que me lo elimines. No sé en qué posición esté, pero quiero que lo elimines. Entonces paso. Y si se fijan acá, ahora me dice, tu array list tiene 0 elementos, está vacío. Y como ven, lo ha eliminado. Está totalmente en blanco. Y bueno, esta instrucción que era simplemente para ir deteniendo. Correcto. ¿Listo? Entonces, de momento, esos serían los tres métodos que nosotros más vamos a utilizar, que son el add, el remove y el size. Una consultita, oh, sí. Sí, sí, sí. Ahorita estaba viendo, bueno, cuando yo tenía que, digamos, llenar un arreglo definido con un for, Ujú. digamos, para el Sí, sí. ejemplo, bueno, usaba el for, ¿no es cierto? Para, digamos, poner el número, aumentarle uno y llenar, digamos, una secuencia de números. En el caso que yo quisiera llenar un array list, sería de la misma forma, así. Ya, a ver, lo que te he entendido es de que tú ya tenías valores, ¿no? Para un arreglo y que querías copiarlo a otro arreglo o algo así. Sí puede ser también el caso. Ya. Entonces, por decir, no sé, por decir en esta situación, voy a hacer un public void copia, ¿no? O copiar. Y acá, digamos, voy a tener un arreglo de enteros que sea el arreglo original. ¿No? Puede tener muchos usos este método, simplemente es para que ejemplifiquemos y un poquito aclaremos dudas. Entonces, si yo quiero, por decir, todos los valores que están en este arreglo, que es el arreglo original, guardarlos en un arreglo copia, lo que yo tendría que decirle es que este arreglo que va a ser la copia, una copia exacta, tenga que tener el mismo tamaño. Entonces, new int. ¿Y cómo voy a saber qué tamaño tiene este otro arreglo? Fácil, a través del atributo length. Entonces, original.length, ¿no? Punto y coma. Entonces, con esta instrucción, yo ya he creado un arreglo del mismo tamaño que el arreglo original que me han pasado. Entonces, ahora si yo quisiera guardar valores, pues fácil. Hago un for, int i igual a 0, mientras i sea menor a original.length y más más. Entonces, ese for a mí me va a permitir recorrer todos y cada uno de los elementos de este arreglo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como estoy haciendo una copia exacta, tendría que decir, bueno, copia en la posición i, quiero que guardes el valor que tiene el arreglo original en la posición i, ¿no? Estoy haciendo una copia, fácil y sencillo. ¿Qué sucede si es que yo ahora quisiera hacer el mismo proceso pero con ArrayList? ArrayList. A este le voy a llamar copia 2, new ArrayList. Y en este caso, pues como es de enteros, yo no le puedo poner acá que sea de enteros, le tengo que poner integer, integer. Y realizo el mismo procedimiento. Por, incluso lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a copiar porque es lo mismo. Y acá adentro, recuerden que con el arreglo sí o sí le tengo que avisar en qué posición quiero guardar el elemento. En ArrayList, pues ya no me importa la posición, simplemente pongo copia 2, punto add. ¿Y qué valor es el que yo quiero guardar? Pues fácil, original en la posición i, ¿no? Le estoy pasando un valor. Es importante de que ustedes entiendan de que cuando yo escribo esta instrucción, arreglo, corchetitos, posición, es como acceder, ¿no? Acceder a un valor. Y el método add lo que necesita es conocer el valor que quieres agregar, ¿no? En este caso, un número entero. Y, a ver, aquí de nuevo voy a poner un breakpoint de igual 5, simplemente para que lo chequemos. ¿Ya? Compilamos, todo bien.
Ya esto no quería ponerlo. Acá. Listo. Entonces vamos a chequear de que sí está funcionando. Voy a ponerle acá el método copia. Y le voy a poner un arreglo llamado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Espero que se logre ver. Aceptamos. Entonces, aquí ya ha terminado el proceso, ¿no? No lo quiero hacer paso por paso porque son ciclos for, entonces va a ser pesado. Acá el ciclo original, digo, el arreglo original, como ven, está seleccionado, el arreglo original mantiene sus valores. Pero como este método tiene la intención de hacer una copia, ¿no? De copiarlo, si yo lo copio dentro de un arreglo, han visto, estas primeras 4 líneas, he logrado copiar todos y cada uno de los elementos del arreglo original en un arreglo copia. ¿Qué ha pasado con el segundo? Con el segundo ciclo, con las segundas 4 líneas, si me fijo mi array list, me dice tienes 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Me fijo, el primero es el 1, el segundo es el 2, 3. Ay, creo que lo cerré sin querer. Inspeccionar. Luego es el... Uy, qué mala suerte. Acá, luego es el 4 y luego es el 5, ¿no? Entonces hemos logrado hacer una copia, le hemos logrado poner valores, los valores que yo quisiera a un array list. Entonces no sé si iba por ahí tu consulta, Jorge. Sí, estaba yo, ¿sabes qué? Practicando algo del array list y estaba viendo, digamos, que usa un método get para Ujú. obtener, digamos, el índice del array list, digamos, ¿no? Sí, 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 eso, gracias. Justo El también me he add, olvidado el de eso. get y el size, ¿no? Que creo que con eso estaba llenando yo un array list así de puro numerito sumado más uno, dándome Ya. un entero, digamos, ¿no? Para sumar. Ay, 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 No, en muchas práctica. gracias. Eso también me he acordado. Una consulta antes de continuar, de su compañero Kevin. Dice, si en mi array list hay varios puestos con valor 400, ¿los borra todos o solo el primero que encuentre? Esa consulta es bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo acá muchos valores 400? ¿Cómo sé cuál va a borrar? Bueno, para eso, pues podemos leer lo que dice. Vale, tengo entendido yo que elimina el primero, pero acá está, ¿no? Sí, acá corroboro. Dice, remueve la primera ocurrencia del elemento especificado en la lista, ¿no? Si es que está presente. Entonces, ¿qué pasa si yo por aquí, por algún motivo, digo, quiero eliminar el número 1000? No sé, no me sirve. Entonces, lo que va a hacer el array list va a tratar de encontrar el número 1000. Si no lo encuentra, porque obviamente no lo he añadido yo nunca, no pasa nada, no te va a decir nada. Ahora, ¿pero qué pasa si yo digo el 400? Entonces, ni bien encuentre el primer 400, el primer valor 400, lo elimina. Si más adelante hay más todavía, pues habrá que hacer otra instrucción, ¿no? Habrá que pedir otra vez que lo elimine. ¿Listo? Bueno, acá estoy ejecutando, esto lo tengo que quitar. Compilo. Un método que me ha hecho recuerdo, su compañero Jorge, es que tenemos que hacer un acceder, ¿no? Public void acceder. Entonces, ¿cómo se acceden a los elementos? Por decir acá, yo me voy a crear un arreglo de enteros que sea mi arreglo igual 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y acá me voy a crear mi array list de integer lista, que va a ser igual a new array list y los paréntesis, ¿no? Entonces acá, como bien decía su compañero Jorge, en este caso, si yo quisiera añadir valores a una array list, para ir practicando, para ir teniendo valores por defecto, tendría que usar un ciclo, ¿no? Entonces for int i igual 0, mientras i sea menor a... En este caso le voy a poner 1, mientras i sea menor o igual a 5, y más más. Entonces, ¿qué hago acá? Lista.add
add y, ¿no? Con un contador. Simplemente he generado un arreglo para ponerle valores, nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago? Por decir system.out.println y digo, el elemento, el arreglo en la posición 3 es, y lo que yo tendría que hacer acá es concatenarle arreglo y 3, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que yo quisiera hacer la misma instrucción, pero en ArrayList? Del ArrayList en la posición 3 es, acá lo que yo tendría que hacer es poner mi variable, no lista, punto, para acceder a un método, y como bien decía su compañero, usamos el método get. Y acá yo le tengo que mandar una posición. ¿Qué posición? La posición 3, ¿no? Como nuestra intención es comparar, ambas colecciones nos tendrían que retornar el mismo valor. Entonces compilamos, todo funciona, lo ejecuto, ¿dónde está? Y acceder, ¿no? Entonces, como ven, en los dos ha funcionado de la misma manera. Los dos, digamos, tendrían acá la misma restricción. Si yo en un arreglo quiero acceder a una posición, estoy obligado a conocer la posición, ¿no? Y tiene que ser válida. Porque si yo acá le pongo posición -1, me va a compilar, pero yo sé que no existe una posición -1. O por ejemplo, en este caso, son 5 valores. ¿Qué pasa si yo le digo en la posición 1000? Me va a compilar. ¿Por qué? Porque el arreglo espera aquí adentro un valor numérico, pero no me va a controlar si es que está dentro o fuera del arreglo. Eso ya va a pasar después, cuando lo ejecute. Por lo tanto, ambas colecciones necesitan una posición válida para poder acceder a un elemento. Entonces, el método get, que es como obtener, ¿no? Necesita conocer una posición válida dentro del arreglo. Si se fijan acá, ya les recomiendo, pueden ir leyendo. Bueno, acá no me sale. A ver. ¿Ya? Pueden ir leyendo lo que es la documentación en la página de Oracle. Acá dice que retorna el elemento en una posición específica de la lista. Y lo que va a necesitar es la posición. ¿Qué error puede botarnos? Index out of bound. Ese error es básicamente dar una posición inválida, ¿no? Una posición negativa o mayor al tamaño. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? En donde, ay, ¿cómo te digo? Hicieron una pregunta en los comentarios. La de Kevin, esa la Sí. respondí, pero... Entonces me confundí. Ya, de todos modos, en lo que les decía, ¿no? Si es que hubiera varios números 400, va a eliminar el primero que encuentre. ¿Tienes alguna consulta, Jorge? Sí, estaba viendo también esta colección de objetos. Cuando, digamos, ya tenemos un objeto creado y queremos guardar objetos, digamos, ya sea un arreglo o un array, creo que el procedimiento es el mismo, solamente la variable estaría cambiando, ¿no es cierto? Cuando yo quiero guardar, en este caso acá, ¿no? Ah, no, esto es eliminar. Acá asignar. Sí, habría Sí, que definir la variable como un objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, el nombre del objeto y ahí empezarlo a guardar. sí, como les decía, ArrayList ya trabaja a nivel de objetos. O sea, todo lo que yo tenga que guardar, tengo que asegurarme que sea un objeto. En este Ahora, caso, sí, continúa. la pregunta es la siguiente. Si yo guardo, digamos, un objeto, vamos a decir que el objeto tenía, me voy a inventar, digamos, qué sé yo, 3 parámetros, digamos. Entonces quiere decir que el objeto tiene 3 valores. Vamos a decir 2 string y un integer, por ejemplo. Cuando entra en la casilla, digamos, del array list, ahí solo se ve, digamos, el nombre del objetito, digamos. ¿Cómo yo puedo ver, digamos,
del objeto, digamos, el primer string, digamos. No sé si me dejo entender. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. O sea, ¿qué pasaría? A ver, por ejemplo, acá, esto, a ver, arreglo, no, esto no, alumno. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, alumno tiene sus propios atributos, ¿no? Su nombre, su edad y su código SIS. ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacer un array list de alumnos, ¿no? Public, void, el método, ¿no? Esto que es un método de prueba. Entonces, entonces, en este caso, yo me creo acá un array list, pongo el diamante, ¿no? Que son los mayor, menor, y acá le aviso que esta colección va a ser para objetos del tipo alumno, ¿no? Que sea mi lista. Entonces, esta la inicializo, la creo, array list, y lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, acá le puedo añadir, ¿no? Me creo un alumno, alumno A1, y lo creo, ¿no? Con su constructor, todo normal. New alumno, que sea, a ver si me acuerdo los parámetros, por decir Juan, que tenga 17 años y que su código sí sea ese número. Listo. Entonces, hasta ahí me tendría que compilar, me compila. Si yo quiero guardar este, que es un objeto de la clase alumno, en esto, que es una colección de alumnos, utilizo el método add, ¿no? Add a1. Listo, esa parte sí ya la conocen. Ahora, ¿qué sucede si yo más adelante acá he hecho varias instrucciones? Si yo más adelante ahora quiero revisar ese alumno, quiero ver quién era el primer alumno que se ha inscrito, por decir, ¿no? Entonces digo lista.get en la 0, ¿no? En la posición 0, el primer alumno que se ha inscrito. Con eso yo podría obtenerlo. Pero, si me fijo acá, el get, ¿qué me va a retornar? No sé si alcanzan a leer, ¿no? El primerito. Lo que me va a retornar es un objeto del tipo alumno. Por lo tanto, si yo a este get, después del get, le pongo un punto y hago un control espacio para ver los métodos, ya me salen los métodos del objeto alumno, ¿no? Get código sys, get edad, get nombre. Importante, solo me van a aparecer los métodos, ¿no? Los atributos privadísimos. Entonces, acá, por ejemplo, get código sys, ¿no? Y me va a botar este número. Y de acuerdo a eso, yo puedo poner aquí, ¿no? Int código sys alumno y lo puedo guardar. Esa sería la forma en la que, primero, accedo a un elemento de la lista. Y esto de acá me va a botar un resultado. Y ese resultado le voy a pedir ciertas cosas, ¿no? En este caso, como el código sys. Una forma de hacerlo separado sería como que guardar, ¿no? Alumno, primero, ¿no? El primero en inscribirse, sería lista.get en la 0. Y a este alumno que he obtenido, a este alumno que estoy revisando, yo le quiero pedir su código sys. Entonces, primero, get código sys. Listo. Y como ven, compila. Entonces, esa sería una forma de obtener objetos de mi lista y yo tendría que estar bien seguro de qué métodos tiene ese objeto, ¿no? En este caso, alumno, yo sé perfectamente que tiene un método get nombre, get código sys, get edad, y yo puedo ejecutarlos. ¿Les parece? No sé si por ahí va tu consulta, Jorge. Perfecto, era eso. Listo. Bien, entonces con todo eso aclarado, tenemos media hora para empezar un ejercicio. Listo. Espero que haya quedado comprendido todo esto. Recuerden, los métodos que más vamos a estar utilizando van a ser el size, ¿no? Size importante, el add para añadir datos, importantísimo, el remove, ¿no? Para que nosotros podamos ir eliminando cosas, y el get para poder revisar elementos de mi arreglo. ¿Listo? Ahora, acá vamos a empezar a trabajar sobre este ejercicio, sobre este enunciado. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice se tiene varios animales en un laboratorio experimental de comportamiento. La investigadora de cabecera trata de asentar su teoría de obediencia y para ello ha incorporado un método conductista de estímulo-respuesta.
De esta manera, cada que un animal le hace caso, éste debe reportar la manera de hacer las cosas y por ese hecho, la investigadora les da un premio. Averigua cuál es el animal del laboratorio que más premios ha obtenido. Si se sabe que hay 3 animales bajo inspección, perros, peces, pájaros, los perros por historia han sido más obedientes y obedecen una de cada 3 veces. Eso está mal escrito. Disculpas. Una de cada 3 veces. Los pájaros lo hacen una de cada 4 veces. Los peces son más despistados, ya que lo hacen una de cada 10 veces. La orden que la investigadora les da es ven. Y a esto, de acuerdo a las estadísticas, el animal responde considerando su naturaleza. Los perros vendrán corriendo, los pájaros volando y los peces nadando. En las líneas de abajo se tiene parte del código de laboratorio. Animal, perro, pájaro y pez. Para resolver el problema, bueno, nosotros nos dan estos avances, por así decirlo, del código. Hay una clase laboratorio, al parecer, una clase animal, una clase perro, de esta palabrita vamos a hablar ahorita, una clase pájaro y una clase pez. Lo que a nosotros nos interesa es saber qué hace el método ordenar de la clase laboratorio, qué hace el método más obediente. Y por último nos dice completa el código del programa en todas las partes que aparece un signo de interrogación, ¿no? Signos. Esto por si acaso era de un examen pasado, así que nos sirve para practicar y reforzar conceptos. Bien, ahí lo tienen por si quieren seguir leyéndolo. Como ven acá, un poquito de análisis, espero que se pueda notar bien. Ya nos están botando un array list, ¿no? Como en este contexto del ejercicio nos dice que se están haciendo investigaciones sobre algunos animales para ver su nivel de obediencia. Yo no sé en realidad cuántos animales son, ¿no? No me dice. No es como que el experimento se realice con 5 animales y ya. Ustedes saben de que estos procesos, entre más gente tengas, tu resultado va a ser más contundente, ¿no? Entre más sujetos de estudio tengas, tu resultado va a ser más fundamentado, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, como yo no sé en realidad cuántos sujetos voy a tener, la mejor opción para utilizar es ArrayList, ¿no? Acá ya nos lo recomienda. Así que me lo voy a ir copiando, Up, up, una clase llamada como sea, y acá me lo pego. A ver, que me cargue esto. Ahí está, ¿ya? Entonces, esto de acá ya no me sirve. Acá, una clase animal, me la copio de nuevo. Me creo otra clase con cualquier nombre. Esto se va a ir modificando, no se asusten. Y la pego. ¿No? La cierro y acá perro, pájaro y pez. Todo esto me lo voy a copiar de una vez. Me creo acá mi clase. Esta clase me la quito. Nueva clase, otra más. Uy. Control X, Control V, Control X y mi última clase. Listo, ya. Entonces, como ven, se ha generado acá un esquema, un diagrama de clases. Esta última no sé por qué no me compila. Ya. Y este sería básicamente lo que sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos 4 clases, una clase laboratorio, una clase animal y clase pez, pájaro y perro. Como ven, nada me está compilando porque hay partes que nosotros tenemos que completar, ¿no? Por ejemplo, estas de acá. ¿Qué es lo interesante en este enunciado? Y sobre lo que vamos a estar hablando. Estas flechitas.
Estas flechitas significan herencia. Esto es como, como la palabra misma, ¿no? De herencia, que algunos ya la deben conocer, que es cuando, por decir, nuestros abuelitos, cuando ya están mayorcitos, deciden dejarnos algo, ¿no? Algún recuerdo. Por decir, yo que sé, algún collar o algún reloj o cosas que hayan tenido valor para ellos. En este caso, la clase denominada animal les está heredando a estas tres clases, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Pero qué clase de conocimiento? En esta situación, a ver, esto lo voy a ir acomodando. En esta situación, la clase animal lo que conoce, o bueno, el conocimiento que les puede heredar, que les puede dar a sus hijos, por así decirlo, es el método ven, es el método aumentar premio y es el método get premios. Y además una característica, ¿no? Esto es como en la vida misma, ¿no? A veces cuando tu abuelito tenía ojos azules o ojos verdes, tal vez su hijo ha heredado eso, ¿no? Ha heredado esa característica de tener el mismo color de ojos. Por decir, tal vez su abuelito tenía aptitudes para, yo qué sé, para pintar, ¿no? Entonces, esas aptitudes quizás se las ha heredado a su nieto. Pueden ser características o habilidades que se les heredan. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede en programación? En programación, cuando nosotros determinamos una clase con su comportamiento y sus características, recuerden, esto es características y esto es comportamiento, al utilizar esta palabrita especial llamada extends, yo automáticamente digo, la clase PES va a heredar todo con respecto a animal. Todo, todo, todo. Entonces aquí no es como en la genética, ¿no? De que es medio selectivo o medio bajo ciertas circunstancias estadísticas. Acá en programación, tú pones la palabra extends y automáticamente, ¿qué va a pasar? PES va a tener todo el conocimiento que tenía la clase animal. ¿Qué sucede acá con pájaro? Lo mismo. Yo he utilizado la palabra extends, entonces automáticamente, ¿qué va a suceder? Pájaro va a tener todo el conocimiento que tenía la clase animal. Lo mismo va a suceder en la clase perro. La clase perro, ¿qué es lo que eh, cómo es que va a funcionar? Yo le pongo extends y automáticamente va a heredar todo el conocimiento que tiene la clase animal. Lo mismo que hemos estado hablando. Listo. Entonces, el concepto de herencia básicamente es eso. Es, por decir, generar una clase y mediante esa clase decir que otras clases van a tener el mismo comportamiento y las mismas características. ¿Eso qué significa? Que acá yo estoy escribiendo estos dos métodos, ¿no? Aumentar premio y get premio. Pero acá ya no los estoy escribiendo, ¿no? Me está ahorrando líneas de código, me está ahorrando tiempo. Entonces, gracias a eso, yo puedo decir que PES, aquí si le pongo control espacio, PES tiene el método aumentar premio, automáticamente le sale acá. Tiene el método get premios, automáticamente le sale. Pero en la clase nunca lo ha anotado. Esas ventajas tiene la herencia, de que al usar la palabra extends, yo le voy a compartir el conocimiento que tiene la clase, en este caso la clase animal. ¿Cómo es que se lee esto? ¿Cómo es que funciona? Esta sería la denominada clase padre, ¿no? La que está como que en un nivel más alto. Las que vienen después son las denominadas clases hijas. Son las que van a obtener el conocimiento. Pero en este caso, la clase padre no conoce cuántos hijos tiene. Es como si ustedes, si a ustedes les pidieran adivinar cuántos bisnietos van a tener en el futuro. No saben en realidad, ¿no? O uno quisiera decir que muchos o pocos, o tal vez ninguno, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ese ejemplo es algo que nos indica de que la clase animal
Lo único que conoce es a sí misma, no conoce a nadie más, no sabe quiénes venían abajo. Y en este caso, la clase pez, por ejemplo, lo único que conoce es que su papá o el que venía antes de él es la clase animal, por herencia, pero no conoce cuántos están a su mismo nivel, no conoce cuántos hermanos tiene, por así decirlo. ¿Listo? Esos datos son importantes para resolver problemas de polimorfismo y problemas de herencia. Muchas veces tratan de resolver los ejercicios diciendo de, bueno, pues si es pez, pues entonces el otro va a ser pájaro. Y si no es pez ni pájaro, pues va a ser perro. No, entiendan de que puede haber muchas clases, puede haber infinidad de clases que conformen la categoría de hijos, ¿no? Nosotros no sabemos. Lo único que vamos a conocer es de que si existe herencia o no existe herencia. Eso es lo único que podemos conocer. Ahora, acá la clase laboratorio, si se fijan, por el enunciado decía de que el laboratorio hacía este ejercicio de obediencia con distintos animales, ¿no? Varios. Y los animales eran pez, pájaro y perro. Eran 3 tipos. Pero acá yo solo estoy viendo una array list. ¿Por qué no hay 3? ¿Por qué no hay una array list para los pajaritos, otro para los peces y otro para los perritos? Por esto, por el concepto de herencia. A ver, esto bueno ya no me deja compilar. Por el concepto de herencia, yo sé que pez está heredando todo el conocimiento de animal. Pero al mismo tiempo, es como si ustedes con sus papás heredan el apellido, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Ustedes automáticamente van a tener el apellido de sus papás, ¿no? Apellido materno, apellido paterno y materno. Entonces es lo mismo. Si es que, por ejemplo, yo hiciera una búsqueda de todos los que se apellidan, por decir, Zambrana, ¿no? Todos los que se apellidan Zambrana. ¿Por qué? Porque les quiero dar un premio, por así decirlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo no sé cuántos haya, pero sí sé que los puedo identificar por su apellido, que se apellidan Zambrano. Y listo. Entonces, en esta situación es lo mismo. Yo no sé en realidad cuántos tipos de animales haya, pero sé que todos van a pertenecer a esta categoría, ¿no? Categoría de animal. En el caso de las personas sería eso. Yo no sé en realidad cuántas personas tengan ese apellido, pero sé qué es lo que estoy buscando. A alguien con el apellido Zambrano. Y listo. Entonces acá es una forma de generalizar, de decir, bueno, acá voy a recibir muchos animales. Todos son bienvenidos, sea perro, sea pájaro, sea pez. Luego, acá el laboratorio me dice que tiene un registro. Bueno, esto lo vamos a analizar después. Tiene un método ordenar, que no sabemos qué es lo que hace. Y tiene un método que es obtener el más obediente, ¿no? Obtener el más obediente. ¿Cómo es que funciona esto? Acá vemos algo interesante, ¿no? Esta forma de escribir un for. Ahorita estamos analizando antes de pasar a lo que es la solución, ¿ya? Si es que tienen alguna consulta, algo que les parezca extraño, me pueden escribir o me pueden interrumpir, no importa, no hay problema. Esto de acá es otra forma de hacer un for. ¿Cómo es que funciona? Esto lo voy a poner en comentario. Sería decir por, y acá, una variable que sea del tipo dato, le pongo un nombre, var, por decir variable, 2 puntos, y acá le pongo una colección. Funciona con arreglos, ¿no? Un arreglo o un array list, que es lo que hemos visto hasta ahora. Funciona con los dos. ¿Y qué es lo que me va a permitir eso? Me va a permitir a mí revisar todos los elementos, todos, absolutamente todos. ¿Qué pasaba con el clásico for int i? Ese for int i manejaba una posición. Me servía a mí de muchas maneras, ¿no?
Pero en algunos casos es como que yo sabía de que sí o sí tenía que revisar todos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera en el caso de un curso impartido en el laboratorio, si yo quisiera, por ejemplo, saber el que tiene más experiencia, ¿no? El que ha ganado más certificados, el alumno que tiene más currículum. Entonces sí o sí tengo que revisar toda la lista, estoy obligado prácticamente, ¿no? No es como que pueda ver el primer elemento y decir, ah, ya, pues este es el más capo de todos y ya me vale el resto. Hay ciertas situaciones en las que yo estoy prácticamente obligado a ver todos los elementos. Y esta de acá, ¿dónde está? Y esta de acá, al decir más obediente, es decir, el mayor, el que ha ganado más premios, ya es una señal de que tenemos que revisar sí o sí todos los elementos, ¿no? Esa sería como que una pequeña pista. Cuando dice el menor, el mayor, yo qué sé, el, el camino más corto, o el camino que te tome menos tiempo, o el alumno que tenga, yo qué sé, que haya probado más materias, o el que tenga mayor promedio. Ese tipo de cosas es básicamente revisar todo, ¿no? Revisar todo y comparar uno por uno. En esta situación, como yo estoy revisando cuál es el más obediente, sí o sí tengo que revisar todos y cada uno de los elementos. Entonces me conviene usar esto que se llama for each. For each. Lo pueden ir investigando por si tienen más consultas o más dudas. ¿Cómo es que funciona el for each? Es prácticamente decir, para cada elemento de un arreglo o de un array list. ¿Y qué es lo que hago? Acá en esta variable, en este nombre de variable, ya tengo el elemento. Ya lo he recuperado. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Empezar a usar sus métodos. Y listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Se ha entendido más o menos? Hemos visto cositas interesantes como esto es el extends, el tema de herencia. Y esto de acá que se llama polimorfismo. ¿Listo? Cuando nosotros agrupamos muchas cosas bajo algo que es, por decir, algo en común, en este caso, yo no sé cuántos animales existan, pero sé de que todos se agrupan bajo la misma categoría, eso se llama polimorfismo. Usar, eh, usar a nuestro favor lo que sería algo general. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Oh, sí. Sí. ¿Podría repetir nuevamente en qué casos utilizamos el for? El for each, ¿ya? El for each lo que nosotros hacemos, a ver dónde está. Este for each es lo mismo que decir for int i igual a 0, mientras i sea menor a animales, en este caso, punto size, i más, y acá me creo una variable animal, a que sea animales.get en la i. ¿Listo? Entonces, esto de acá, todo esto es equivalente a esto. ¿Cómo? En este for, ¿qué le digo? Voy a empezar a revisar desde la posición 0 hasta llegar al final, avanzando de uno en uno. Como yo estoy revisando posición por posición, lo que puedo hacer es obtener un elemento, ¿no? Es decir, acá yo estoy manejando muchos, no sé cuántos, una listototota. ¿Qué puedo hacer? Revisaré uno, ¿no? Si reviso muchos, pues me voy a complicar. Mejor revisaré uno solito. ¿Quién? El de la posición i. Entonces, ese elemento lo voy a guardar en una variable. Y más abajo ya lo puedo utilizar. Ahí está mi variable para revisar cosas. ¿Qué sucede con este for each? Este for each hace exactamente lo mismo. Va a revisar todos los elementos de esta colección, porque animales es una array list, es una colección, tiene muchos elementos.
y va a revisar todos y cada uno de esos elementos. ¿Dónde me los va a ir mostrando? En esta variable. Los va a ir guardando ahí. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo después? Empezar a usar mi variable para revisar los métodos o algún comportamiento que tenga esta clase. ¿Listo? No sé si se comprende mejor. Sí, gracias, Inge, más entendido está. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esto. Estas tres líneas equivalen en realidad a hacer esto, ¿no? Son lo mismo. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Realicen el que más cómodo les parezca. ¿Ok? Y nuevamente pueden buscar en internet, ¿no? For each. For each en Java. Luego, ¿alguna consulta más que tenga? ¿Todo claro? Acá está el enunciado por si quieren leerlo. Ya. Entonces comenzaremos a hacer algún método por lo menos. Trataremos de hacer que compile para no dejarlo así todo feo. Revisaremos esta clase laboratorio. Entonces la clase laboratorio, esto de acá lo voy a borrar porque no nos sirve. Lo que nos dice es de que va a tener una lista de animales y va a tener un registro. Luego está este método ordenar, que todavía no sabemos qué es lo que hace, está medio dudoso, está raro. Y luego está acá este método, el más obediente. Lo que nos dice el enunciado es de que el más obediente, bueno, de que cada animal, sea un perrito, un pez o un pajarito, va a ganar premios conforme vaya obedeciendo las instrucciones. ¿Cómo yo sé cuál ha sido el más obediente de todos los animales que tengo en este laboratorio? Pues simple. Reviso todos y cada uno de los animales y me fijo cuántos premios han ganado. Y conforme a eso, voy a ir yo guardando esa información, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si tuviera un perrito, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, si tengo un perrito que ha ganado 5 premios, ¿no? Tengo un pez que ha ganado 7 premios y tengo un pájaro que ha ganado 2 premios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me he inventado. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo una variable animal, una variable res, que es de tipo animal, y una variable entera max. Entonces yo digo, y max de momento es 0, no tengo nada guardado ahí. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Me fijo, este perro, ¿cuántos premios ha ganado? 5. ¿Qué es lo máximo que he registrado hasta el momento? 0. Allá. Entonces, este perrito ha ganado más premios de lo que yo había registrado antes. Sí. Por lo tanto, de momento sería como que el más obediente, ¿no? Entonces lo cambio. ¿Qué sucede? Ahora tengo que revisar el siguiente animalito, que es un pez. Y yo me fijo, 7. 7 es mayor que 5, es decir, este pececito ha ganado más premios que el perrito de antes. Sí, entonces modifico. El máximo es 7 y ahora el mejor animalito ya no es el perro, es el pez. Paso al siguiente. El pajarito. El pajarito ha ganado 2 premios. ¿2 premios es mayor a lo que yo había registrado antes? No. Entonces el pajarito, pues ni modo, no me sirve. Como ya no hay más elementos después de él, me doy cuenta de que el más obediente ha sido el pez porque ha ganado 7 premios. Entonces es lo que yo tengo que decir acá. Como ven acá, esta condición es lo que a mí me permite saber si el animal que estaba revisando, ¿no? Porque han visto, ¿no? He tenido que revisar uno por uno, uno por uno. Entonces, esta condición me va a permitir a mí saber si el animal que estoy revisando en este momento tiene más premios
¿Qué es lo que yo había registrado antes? Entonces, si tiene más premios, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que decir que mi nueva marca, ¿no? El nuevo récord es la cantidad de premios que tiene el animalito. Y mi respuesta también tiene que modificarse. Entonces acá lo único que tendría que decir es que la respuesta es A. Y listo. ¿Se entiende esa parte? A ver, voy a tratar de compilar, ojalá. Bueno, me sigue riñendo. Ya. Pero en este caso, esta clase ya, bueno, creo que ya compilaría. No sé si funcione, pero los otros métodos. En este caso, el método más obediente simplemente era hacer eso. Simplemente era decir que cada vez que yo encuentre un animalito cuyo récord de premios era mejor que el que había registrado antes, lo único que tendría que modificar o actualizar es el record y saber y anotarme quién es este animalito, ¿no? Su identificación. ¿Correcto? ¿Esa parte se ha entendido? Espero que sí, porque creo que ya están almorzando todos. Entonces, venimos acá. ¿Dónde está? Que cargue. Acá. La clase animal. La clase animal dice que tiene como característica que van a manejar premios, ¿no? Cada animalito sabe cuántos premios ha ganado. En un primer momento, es decir, cuando el animalito llega al laboratorio, pues no ha ganado ningún premio, ¿no? No se le ha hecho, no se le ha dado ninguna instrucción. Todo animalito debería poder obedecer a esta instrucción, ¿no? Que es la instrucción de ven. ¿Qué es lo que pasa? Debe haber un método que cada vez que el animalito reaccione bien a esta instrucción, es decir, cada vez que el animalito haga caso, se le debería poder aumentar un premio. ¿Cómo funciona esto? Pues fácil, ¿no? Si es aumentar un premio, simplemente sería decir premios, premios, igual, premios más 1. Aumentar premio, pues le aumento 1. Get premios es para conocer cuántos premios ha ganado este animalito. Compilamos, esta ya funciona. A ver esta. Compilamos. Bueno, acá como recuerdan, ArrayList tiene sus restricciones, ¿no? Yo no lo puedo usar cuando quiera y donde quiera. Tengo que seguir las normas. ¿Y cuál era la norma que tengo que seguir acá? Import. Import Java útil ArrayList. Correcto. Compilamos y ahora sí me compila. Entonces ya tenemos compilando dos de las 5 clases. Sí, 5 clases. ¿Qué pasa acá? Este de acá, a ver, ¿para qué compilen? Return cadena vacía. Esta compila. ¿Qué pasa acá en pájaro? No le voy a poner nada para que compile. Y esta de acá, ya, compila. Listo. Entonces ya están todas compilando. Obviamente no van a funcionar. Les voy a pasar el código para que ustedes lo vayan practicando porque ya estamos sobre hora. Vamos a seguir repasando el tema de lo que es herencia. Traten de revisar ArrayList, hagan algunas pruebas, ¿no? Todo lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, esta la clase del curso, que utilizábamos un arreglo, traten de pasarlo a ArrayList y vean qué comparaciones hay. ¿Cuándo será la clase extra? Podemos poner una clase extra, si quieren, a ver, podemos hacerla mañana en la noche o viernes en la noche, si quieren, ¿no? Así para que ya puedan a fin de semana hacer sus tareas. ¿Sí se puede? ¿Cuándo? Mañana. Mañana en la noche, perfecto, podemos hacerla mañana en la noche. Viernes, ¿A qué hora viernes, sería, Ausi? todos quieren viernes, creo. ¿Viernes en la noche pueden? ¿Es esto? Creo que todos están queriendo viernes. Ya, también. ¿Ya?
Entonces, viernes en la noche, como ya no hay discotecas ni nada, Más o menos a qué hora. Aquí veo que 18:45. hasta las 8. ¿Tienes clases hasta las 8? Sí, es circuito. Uy. Eh, a ver, un poquito para responder. La grabación voy a mandar el enlace por el grupo de WhatsApp. Entonces la van a poder ver por ahí. Sí, yo creo. Si no puedes asistir, Jorge, a la clase del viernes en la noche por tema de circuitos o de otra materia, la clase va a estar grabada y la vas a poder chequear Ok, después. este, ¿Está bien? Entonces quedaríamos, yo creo, sí. viernes tipo 18:45 o 7 más o menos. ¿Listo? A ver, entonces voy a ir deteniendo la grabación por acá. Muchas gracias a todos, muchachos, cuídense.